Ahí viene la Marce, parece. Ya. Vamos a partir, chicos. Ya, vamos a partir con nuestra bendición de siempre, que dice así. Su Salmo 134, canción de las gradas. Bendigan a Hashem todos ustedes, servidores de Hashem, los que permanecen en la casa de Hashem por las noches, alcen vuestras manos de santidad y bendigan a Hashem. Desde el Señor te bendiga Hashem, creador de los cielos y la tierra. Amén, ve amén. Amén, ve amén. Bien, vamos a recordar un poquito cómo terminamos la clase pasada, que esto es muy importante. Cuando vemos la luna, espiritualmente, ¿qué significa? ¿Alguien sabe o no? A estas alturas. Díganme que sí. Espiritualmente la luna significa Malhut. Malhut es es la forma poética y en el fondo metafísica con que trata el Zohar a Malhut. La luna representa Malhut porque refleja la luz del sol. La luna es la Shekinah, Malhut quiere decir reino, ¿sí? Es donde están los atributos divinos de la rectitud, la soberanía, el liderazgo, la nobleza. David es el rey de Malhut, el rey del reino, ¿sí? Del reino de Israel. Y el sol, que es Akadosh Baruj Hu, que es el santo bendito sea él, que metafísicamente representa el árbol de la vida, ¿no es cierto? Es el que le entrega la luz a la luna y la luna la refleja hacia la tierra. Entonces, la luna es el femenino, y eso ustedes lo saben como mujeres, porque en el fondo están muy sincronizadas con la luna, y el sol es el masculino. Entonces, cuando tenemos a la luna, lo primero que tenemos que ver es que en este caso está llena, es decir, que está completamente sin oscuridad, está reflejando la luz completamente del sol, no hay oscuridad en la luna. Ya, o sea, no hay defecto, lo que llaman el sol no hay defecto. Entonces está completamente iluminada y esa luz nos está llegando a nosotros, son las bendiciones. Entonces, nuestro trabajo es hacer que la luna, que es Malhut, en el árbol de la vida, es la última sefirá, esté llena de luz, ¿ya? Porque cuando está defectuosa, cuando no está llena de luz, no recibimos nosotros las bendiciones acá abajo. Y ese es todo el tema. Y para que esté llena de luz, igual que una mujer, tiene que estar en sincronía con su marido, que en este caso es el sol, recibiendo la luz. Y vimos, ¿no es cierto?, que la luna es, en el fondo, no la luna física, sino la luna en la Sefirot, que es el Malhut, es la Shekinah, es la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le da la luz? ¿Qué es lo que permite que la luz del sol fluya a través de la luna? Las tres columnas. Las tres columnas del árbol de la vía, que nosotros las tenemos representadas morfológicamente en nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo y en nuestra columna central. La columna derecha, que representa el dar de Dios, ¿sí? Donde está la luz, ese es el dar de Dios de las bendiciones, es Abraham, ya el patriarca Abraham, que vino a corregir toda la idolatría de su generación, vino a instaurar de nuevo el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, la fe, ¿cierto? Y a enseñar un montón de cosas que nosotros estamos aprendiendo acá. Bueno, él vino con toda esa misión y lo hizo desde el amor, desde la bondad, desde el cariño, la ternura. Eso es la columna derecha. Entonces, cuando las escrituras hablan del brazo derecho de Dios, nosotros sabemos que se están refiriendo al amor, a la bondad de Dios, a esa benevolencia de Dios, ¿sí? Sabemos que cuando están hablando del brazo derecho de Dios, se están refiriendo a todos los atributos que en el fondo fueron característicos de la vida de Abraham. Pero la Torah tiene un lado izquierdo también, tiene un lado de juicio. ¿Por qué? Porque todos los preceptos negativos de la Torá, todos los que son no harás, ¿sí? Que en el fondo son para protegernos de desconexiones de la luz y para protegernos del mal. Bueno, todos esos preceptos negativos los entrega la Torá y ¿cómo se llama? Los enforces, los hace que se cumplan por medio de la columna izquierda, que es Isaac, el patriarca Isaac, que es el hijo de Abraham. Isaac representa la fuerza como para romper malos hábitos, ¿ya? La fuerza para, en el fondo, cambiar los estilos de vida, la fuerza para romper con aquellas cosas que nos mantienen atrapados. El juicio, ¿ya? El juicio es característico de la izquierda, es muy fuerte el juicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el juicio. Así como en la columna derecha la luz es blanca y brilla y te ilumina, en la columna izquierda la luz es negra, no ilumina, porque el juicio no ilumina. Lo que hace el juicio es, te ayuda a rectificarte. Y necesitamos todos juicios porque todos necesitamos enderezarnos. Ya, el juicio te ayuda a rectificarte. Sin juicio no nos podríamos enderezar. Ya, caeríamos y no nos tendríamos cómo enderezarnos. El juicio es lo que nos ayuda a enderezarnos. Pero no puede ser cualquier juicio. Tiene que ser un juicio con misericordia. Y ahí aparece el tercer patriarca que es Jacob.
que representa la misericordia, ya en las escrituras. Jacob es la columna central, igual que en un libro, tienes el lado derecho, la tapa izquierda y la columna central que une en el fondo la derecha con la izquierda. Jacob representa la belleza de esta unión, ¿sí? Por eso está ese círculo que cierra todo el proceso y cuando la luz pasa por él, en el fondo se refleja un corazón. Representa la misericordia. La misericordia es cuando tú le das a alguien algo que no se merece en una cantidad que pueda contenerlo, en el fondo que su vasija lo puede contener. Eso es misericordia. La misericordia es lo que permite unir dos imposibles. ¿Cómo unes el amor, que es un dar, y con un juicio, que es un recibir? ¿Sí? ¿Cómo une esas dos polaridades que son completamente opuestas? Bueno, Dios las unió por medio de la columna central, que es la misericordia. Entonces, cuando nosotros bajamos esto de una manera que lo podamos aplicar en la transformación de nuestras vidas, lo que estamos diciendo es que la columna derecha es el deseo de dar, porque refleja el dar de Dios, que es el atributo principal de Dios, el dar bendiciones, el dar fuerza de vida que sostenga la creación. Por eso la columna derecha es luminosa. La columna izquierda representa el juicio. Ese es el brazo fuerte de Dios, ¿ya? Con el cual Dios emite juicio. Ejemplo, en las Escrituras, en la Torá, por ejemplo, en Shemot, en el Éxodo, toda la historia del Éxodo, cuando Dios está castigando a los egipcios con las plagas y está abriendo el camino para que Israel pueda salir de la esclavitud de Egipto, eso es el brazo izquierdo de Dios actuando sobre los egipcios, es decir, el juicio, mientras que el brazo derecho de Dios actuando con bondad y amor sobre Israel. Y la columna central, que es la misericordia, es lo que une el amor con el juicio. Es el deseo de recibir para dar. Así como tienes el deseo de dar en la derecha, el deseo de recibir en la izquierda, la columna central une estos dos, los reconcilia en sí misma, dentro de sí misma, ¿sí? ¿Cómo? Como el derecho como el deseo de recibir para dar. Por eso Jacob es el nieto, no es el hijo. Isaac, que es el hijo, representa la polaridad completamente opuesta de Abraham. Los hijos suelen salir opuestos a los padres en el sentido de sus polaridades, y el nieto es el que reconcilia esta situación, porque Jacob tiene dentro de sí el amor de Abraham, ese gesed, esa bondad, así como también la Geburá, ese juicio, esa fuerza de Isaac, ¿ya? Y eso es lo que lo protege a Jacob, y eso es lo que lo hace, lo completa, y por eso Jacob va a ser el que va a ser el padre de las 12 tribus de Israel porque estaba completo, porque tenía estos dos atributos. Esto es el atributo del fondo del amor, el gesed, la bondad, la benevolencia, con la geburá del juicio y la fuerza. ¿Ya? Todo en Tifer, que es Jacob. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Igual que nosotros, morfológicamente hablando, en nuestro cuerpo, si nosotros viéramos una persona que tiene solamente un lado, ¿sí? Nosotros diríamos que extraña a esa persona. Si viéramos una persona que le falta un lado, por ejemplo, cuando han tenido algún accidente grave y le han amputado algún miembro de su cuerpo, de alguno de sus lados, también nos llama muchísimo la atención, porque automáticamente nos damos cuenta que esa persona está incompleta. Si nosotros no observamos, ¿cuál es la forma del ser humano? La forma del ser humano son las tres columnas, los pies abajo y la cabeza arriba. Esa es la forma del ser humano. Eso es lo que nos distingue a nosotros, ¿ya? Y esa es la conexión con la que tenemos en el fondo, unirnos con Dios, siempre en esa conciencia, de esas tres columnas. Entonces, mientras nosotros no recibimos las tres columnas espiritualmente, es decir, mientras nosotros no recibimos la luz de los tres patriarcas, no podemos rectificarnos bien, ¿ya? Vamos a estar atrapados. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que vamos a estar recibiendo muchos juicios, vamos a estar bajando luz eh, de arriba hacia abajo en forma directa, sin mucha conciencia, haciendo cortocircuito. ¿Por qué? Porque no sabemos, no estamos conectando bien con el amor y con la misericordia. Entonces, finalmente, de tantos juicios que recibimos por bajar luz del lado izquierdo, que es esa luz negra que nos ilumina, nos comenzamos a hacer las preguntas importantes. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué no puedo avanzar en mi vida? ¿Por qué no puedo encontrar una persona que sea una buena pareja para mí? ¿Por qué no puedo tener una buena relación con mis hijos o con mis padres o con mis amigos o con mis coworkers? ¿No es cierto? Comienza a hacerte esas preguntas trascendentales. ¿Por qué he vivido todo lo que me ha tocado vivir? ¿Por qué no logro, el fondo, tener más éxito en las cosas que hago? ¿O por qué me desanimo? Bueno, cuando uno se comienza a hacer todas esas preguntas y te comienzas a preguntar, bueno, las preguntas más profundas, en el fondo,
cuál es mi raíz espiritual, de dónde vengo, dónde está Dios, que es el creador, que es este creador de amor, etcétera, que yo no lo siento y todo, y comienzas a buscar a Dios. Bueno, ese es el momento que todos esos juicios surtieron un efecto porque tú en el fondo comienzas tu búsqueda y ahí vas a comenzar a abrirte a esta luz para recibir las tres columnas y poder rectificarte. Y vimos que lo esencial es la Torá. Lo esencial es la Torá, que en el fondo fue la revelación que entregó Dios a Moshe en el monte Sinaí para todo el pueblo de Israel y para toda la humanidad, ¿sí? Donde se revela la sabiduría de los cielos y la Torá, cuya gematría, que es la numerología hebrea, vale 616, representa el árbol de la vida. O sea, cuando nosotros estamos hablando acá, en el fondo, las tres columnas, ¿sí? De Abraham, Isaac y Jacob, estamos hablando de la Torá. Estamos hablando del árbol de la vida. Todo se refleja en eso. La Torá lo que nos está diciendo es eso. Nos está diciendo, ojo, son tres columnas. Es un deseo de dar que tiene que ser balanceado con un deseo de recibir y equilibrado con un deseo de recibir para dar. Esa es la única forma que puedes recibir luz. Porque solamente recibiendo, con tu deseo de recibir, te vas a bloquear la luz. Porque ese deseo de recibir es un deseo de recibir para ti mismo, un deseo de recibir que es egoísta. ¿Y eso qué es lo que atrae? Ya hemos visto que eso atrae al otro lado, atrae al Satán, que en el fondo representa todo este egoísmo, toda esta energía muy mala, muy negativa, que bloquea nuestra vasija para que pueda recibir la luz. Vimos que ángel de Dios de los ejércitos, que en hebreo es Malach Hashem Sebaot, también tiene un peso espiritual igual que el de Torah. Por lo tanto, ¿qué te está diciendo eso la Torah? Te está diciendo en la medida que tú estudias la Torah, en la medida que tú recibes esa luz, así como, como esta luz que está pasando por acá, y se forma este corazón dentro de tu alma, ¿sí? Esa luz también llega a tu corazón y tú lentamente, poco a poco, te vas transformando en un ángel de Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo un principio que es muy, muy potente, es una de las leyes, una de las grandes leyes de Dios, que es iguales se atraen y opuestos se repelen. Por lo tanto, el ángel de Dios de los ejércitos, en el cual uno se está transformando para estudiar la Torá, es por medio de la luz de la Torá. Y si ustedes se fijan, un vaso que se llena de, por ejemplo, leche, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos, este es un vaso de leche, ¿sí? No decimos que es un vaso simplemente. El vaso es cuando está vacío, cuando tiene algo que está conteniendo, decimos es un vaso de leche, o es un vaso de bebida, o es un vaso de whisky, lo que sea. Pero es un vaso que está, en el fondo, cuyos atributos emanan del líquido que está conteniendo. Lo mismo es con nosotros. Nosotros somos el vaso, nosotros somos la vasija, y nosotros vamos a ser llamados por lo que estamos conteniendo. Podemos estar conteniendo luz, por ejemplo, la luz de la Torá. Entonces vamos a ser un ángel de Dios de los ejércitos, Malach Hashem Sebaot, o podemos estar conteniendo oscuridad. Todavía no hemos llegado al proceso de dar vuelta a nuestra oscuridad y transformarla en luz. Por lo tanto, en ese momento estamos alejados del Creador. En ese momento estamos en el exilio, en nuestro exilio espiritual. Por otra parte, vamos a bajar esto acá para que lo puedan ver. Por otra parte, tenemos la situación en que Jacob, que es el tercer patriarca, que es la columna central, que unifica a la derecha con la izquierda, Jacob incluye a Abraham y a Isaac dentro de sí, igual que un nieto, que incluye los genes del fondo del abuelo y del padre. Bueno, Jacob que incluye esto, Jacob tiene una gematría de 132, y esto nos sirve mucho para poder descubrir los secretos, porque nos comenzamos a preguntar, ok, Jacob es la columna central, y yo sé que de él emana en el fondo toda esta misericordia, porque la columna central es la misericordia, es la conexión con la verdad. Por eso está escrito en la escritura, da la verdad a Jacob y la bondad, en el fondo el Gesed, a Abraham. Y después tenemos a Mashiach ben David, que es un descendiente de David, viene de la casa de David, que es un redentor. ¿Sí? Y él va a traer una luz de redención inmensa para el pueblo de Israel. Y Mashiach ben David, cuando yo lo escribo con una yud del pacto de la sabiduría, ¿sí? Porque David se puede escribir sin esta yud y con esta yud. En la escritura está escrito de las dos formas. Cuando yo he escrito con este yud, le estoy agregando al fondo el pacto, estoy agregando la sabiduría, igual como Dios le agregó la yud a Pinjas. Pinjas antes del fondo de defender el honor de Dios, cuando hubo una explosión en el desierto, estaban ellos acampando y hubo una gran plaga que acosó al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y en el fondo hubieron conductas
inapropiadas, y había un príncipe de la tribu de Shimón y una princesa medianita que estaban teniendo relaciones. ¿Y qué es lo que hizo, qué es lo que hizo Pinhas? Les clavó una estaca por el vientre y los mató. Y al clavar eso, en el fondo Dios consideró eso como que le estaban salvando su honor, y por lo tanto la plaga se terminó, y dijo que en el fondo Pinhas había en el fondo honrado su pacto, y como señal del pacto que iba a estar con Pinhas eternamente, le agregó la ayuda al nombre Pinhas. Aquí es lo mismo concepto, la ayuda está agregada al nombre de David, y tenemos Mashiach ben David que va a traer la redención. Si yo uno esto metafísicamente en mi alma, yo uno esto, uno el concepto de la misericordia con el concepto de este rey que viene a Malhut, ¿no es cierto?, a traer esta luz de redención para nosotros, obtengo 616, que es el código bíblico de Torah, que es el código bíblico de la persona que se comienza a transformar en un ángel de Dios de los ejércitos por estudiar la luz de la Torah. Y hay más, porque Jacob es la misericordia, y en hebreo la misericordia se dice Arhamim. Y Arhamim tiene una gematría de 303. Esa es su numerología, eso es lo que pesa espiritualmente. Y hay un nombre de Dios que es muy importante, uno de los 72 nombres de Dios, que es el nombre de Dios número 51, que pide perdón por todas mis culpas pasadas. En todas las reencarnaciones, por todos los errores que uno ha hecho, que todavía no ha pagado, etcétera, con este nombre tú vas sanando esa situación. Y este nombre es G de Het y Shin, que vale 313. Ese es su peso espiritual. Y yo unifico esta misericordia con este nombre de Dios, que es donde la persona está pidiendo, se está conectando para pedir perdón por sus culpas pasadas. ¿Y qué es lo que obtengo? 616, el mismo valor espiritual de la Torá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Torá es la luz que te perdona tus culpas pasadas. Es la luz de misericordia que perdona tus culpas pasadas. Es la luz que va a traer la redención, porque te va a traer a Mashiach ben David. Y es la luz de verdad que fue otorgada a Jacob. Todas estas cosas que pasaron en un tiempo, acuérdense que en el mundo espiritual no hay ni tiempo ni espacio, son permanentes para nosotros. Así como fue la verdad para Jacob, cuando esta luz está fluyendo por la columna central, es la verdad para nosotros, ¿ya? Y así como fue misericordia para los patriarcas y para Jacob, así también es misericordia para nosotros y para poder liberarnos y limpiar nuestra alma de nuestras culpas pasadas. Entonces, de nuevo, la Torá es fundamental porque no es un libro, es una sabiduría que está llena de luz para nosotros, que nos va transformando. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, ahora vamos a ver otra situación, que es lo que es un Simsum, que es una contracción de uno mismo. Por ejemplo, el Simsum en una persona es cuando uno contrae su ego. Cuando tú quieres en el fondo enojarte con una persona y decirle varios adjetivos y te retienes de no decirlo, tú estás haciendo una contracción de tu ego. Estás haciendo un simsum. Cuando tú quieres en el fondo cualquier acto que sea llevado por tu ego, por un acto de vanidad, en el fondo, y tú restringes eso, lo que tú estás haciendo es una contracción de tu ego, y esa contracción lo que hace es una vasija. Automáticamente es una vasija, y cuando hay una vasija, llega la luz. Sin vasija no puede posarse la luz, y la luz es la bendición. Por lo tanto, es tremendamente importante para nosotros, si queremos la bendición de la abundancia, hacer la vasija para la abundancia. Y para poder hacer la vasija para la abundancia, el paso anterior es hacer nuestra contracción de nuestro ego que permita esa abundancia. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven en esta primera imagen acá? Ustedes me van a decir, hay unos pájaros y hay una cadena que se rompió. Pero si ustedes se fijan, los eslabones de la cadena ahora que se rompieron, son estos mismos pájaros que se liberaron. Por lo tanto, lo que esta imagen me está diciendo es aquello que me mantiene encadenado en la vida, los miedos, lo, por ejemplo, los resentimientos, las penas, las culpas, la, ¿cómo se llama? La falta de confianza en uno mismo, todas esas cosas que me mantienen atado en la vida, me mantienen encadenado, es solamente porque uno lo está permitiendo. Y uno lo está permitiendo porque uno no suelta, porque tu ego se está alimentando de eso. Tu ego se está quedando con tu luz y a ti te está dando la luz de juicio, de oscuridad. ¿Por qué? Porque tú tomas placer de tu ego cuando tú estás en el fondo sosteniendo ese tipo de situaciones.
Cuando uno suelta eso, cuando uno suelta esas culpas, cuando uno suelta esos miedos, cuando uno suelta esos resentimientos, cuando uno suelta esas rabias con la vida, con situaciones, con personas, ya hasta con Dios, uno suelta esas cosas, la cadena se comienza a romper y los pájaros se comienzan a liberar, los eslabones se comienzan a ir, porque ya no están aprisionados, porque ¿qué es lo que lo aprisiona? El deseo de recibir, tu deseo de recibir que no lo suelta. Por eso soltar es dar. ¿Ya? Cuando uno suelta, abre su mano, está dando. ¿Y eso qué es lo que hace? Automáticamente abre tu recibir. Fíjense, vamos a ver esto en términos de nuestra espiritualidad, de nuestra alma. Sabemos, porque ya lo hemos estudiado en las clases anteriores, que una de las fuerzas más poderosas de toda la creación es la Teshuvá. Dios creó la Teshuvá, que es el arrepentimiento sincero, ese arrepentimiento de corazón, que en hebreo Teshuvá significa literalmente retorno, sí, el retorno a Dios. Él creó ese arrepentimiento antes de crear al hombre, porque sabía que el hombre se iba a caer, sabía que el hombre iba a pecar. Y Teshuvá, que es el retorno a Dios, es ese arrepentimiento sincero, cuando uno de verdad quiere en el fondo retornar a Dios con toda su alma y con todo su corazón, como dice el rey David, bueno, tiene una gematría de 713, ¿ya? El valor de cada una de estas letras hebreas, que es una vasija conciencia divina de Dios, suma 713. Y el primer paso para conectar con la Teshuvá es la fe. Porque la teshuvá no es algo que tú puedas sujetar con tus manos, tocar o sentir. Ya la teshuvá es una luz con la cual tú vas a conectar espiritualmente y tú vas a hacer cosas porque tú tienes fe que así estás sanando tu alma y por ende te vas a sanar tú. Ese es el tema de la teshuvá. Y en hebreo, emuná, que es esta fe que nos conecta con la teshuvá, es certeza. Para un cabalista, la fe es certeza. No puede haber espacio para la duda. ¿Ya? Es certeza total, es una conexión total, porque cuando hay duda, eso interrumpe la conexión, interrumpe la luz. Entonces, el primer paso es la fe, la emuná, ¿sí? ¿Y dónde está la emuná? La emuná está en Malhut, en la luna. Es la primera sefirá que nosotros tenemos que conectar, ¿sí? Y ese es el reino, y esa es la cábala nos lleva a la fe, la cábala nos lleva a Malhut, ¿sí? Y también corresponde a todas las enseñanzas de la Torah oral. Y por arriba, porque la fe es, el Malhut es el femenino, ¿sí? Es el femenino celestial con el cual tenemos que conectar. Por arriba, aquí tenemos Torah, ¿sí? Que es el árbol de la vida, ¿sí? Que es el masculino, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la medida que yo voy estudiando la Torah, me voy llenando de esa luz, me voy transformando porque estoy recibiendo esa luz. ¿Qué es lo que ocurre? Mi fe va aumentando y en la medida que mi fe me va aumentando, me quiero conectar más con la Torah. Es un proceso simbiótico que se retroalimenta de manera muy positiva. Y fíjense, cuando yo unifico esto en mi alma, cuando yo unifico estas acciones en mi vida y las unifico por ende en mi alma, ¿qué es lo que tengo? Bueno, Emuná vale 102 y Torah vale 611. 102 más 611 unificado, esas dos luces en mi alma, me da 713. ¿Qué es 713? Teshuvah, el arrepentimiento. Se logra el arrepentimiento y eres libre. Recuperas tus alas, ¿sí? Igual que estos pájaros, ¿ya? Eres libre, comienzas a elevarte. ¿Por qué? Porque en la medida que tu fe va creciendo y va creciendo la luz que tú estás recibiendo de tu estudio de la Torá, estás haciendo teshuvah, estás haciendo un retorno. Y eso te va a dar las fuerzas para hacer la teshuvah con aquellas personas que necesitas hacerla, como todos nosotros en esta vida, ¿ya? A las que tú les hayas creado algún daño, les has hecho algún daño y necesitas pedirles perdón. De la misma forma, otorgar perdón para aquellas personas que a ti te hayan hecho daño, ¿ya? Pueden ser expareja, ex amigos, ex compañeros de trabajo, no sé, familiares, lo que sea. Pero en el fondo, así como nosotros tenemos que pedir perdón, también tenemos que otorgar el perdón. Y después nos queda el más difícil de todo, que es el perdón a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos haciendo esto, lo estamos haciendo para que nosotros soltemos, ¿ya? Y yo no voy a poder soltar mientras yo no me perdono a mí mismo, ¿ya? Y nosotros nos culpamos, somos muy duros con nosotros, nos culpamos mucho, nos enojamos con nosotros mismos y eso toma varias formas en nuestra vida. A veces nos castigamos físicamente, cambiamos la forma de nuestro cuerpo o nos damos enfermedades.
A veces nos bloqueamos en términos del sustento, del trabajo, y no nos permitimos recibir en el fondo más sustento o mejores condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque nos estamos castigando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque seguimos albergando en nuestra alma, consciente o inconscientemente, eslabones de esta cadena que nos va bloqueando porque no lo soltamos, porque estamos tomando placer. Tomo placer de que estoy enojado con esta persona, tomo placer que no he perdonado a esta persona, tomo placer en el fondo del resentimiento que tengo a esta persona, tomo placer de la venganza a esta persona, tomo, etcétera. ¿Ya? Tomo placer de que no la perdono, tomo placer, o por otra parte, tomo placer de que soy más inteligente que la persona y no le pido perdón. ¿Ya? Tú mismo te estás en el fondo sujetando ahí en la cadena y no te sueltas, porque no estás alcanzando la Teshuvah, que es esta luz tan grande. ¿Qué nos dice el Zohar de la Teshuvah? Esto se los voy a leer porque es muy importante para que ustedes vean la tremenda importancia que tiene esta luz del arrepentimiento. De nuevo, es una de las fuerzas más poderosas de la creación. Felices son los penitentes, quienes en una hora, un día o un momento se acercan tanto al Santísimo, bendito sea Él, que es Akadosh Baruj Hu en hebreo, ya que los más rectos vienen al Santísimo, bendito sea Él, después de varios años, por ejemplo, Abraham y David. Pero un penitente, es decir, una persona cualquiera que está haciendo teshuvá, que está con su corazón contrito porque se siente mal por las cosas que ha hecho y quiere que en el fondo arrepentirse de corazón, entra directamente y se adhiere al Santísimo, bendito sea Él. Rabí Yossi dijo, hemos aprendido que los completamente rectos no tienen permiso para estar en ese lugar donde los contritos están. ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo, es tan elevada la posición que alcanzan las personas que están haciendo una teshuvá de corazón, un arrepentimiento de corazón, que ni siquiera los más rectos de la generación pueden alcanzar ese lugar, porque están mucho más cerca de Dios. ¿Por qué? Por la teshuvá, por las alas que les da en el fondo el arrepentimiento que los eleva muchísimo más. ¿Y qué nos sigue diciendo el Zohar? Estos están más cerca del Rey, de Dios, que cualquier otro y atraen abundancia de arriba con un corazón más resuelto y mayor fuerza. ¿Para qué? Para acercarse más a Dios, más al Rey. Esto es súper importante que lo tengan, porque una de las cosas una de las fuerzas que actúan contra el arrepentimiento es el miedo al que dirán, el miedo al juicio de los demás. Porque cuando uno tiene un arrepentimiento sincero y comienza a pedir perdón y en el fondo está reconociendo que se ha equivocado en la vida y que ha hecho cosas malas, ¿sí? Todos hacemos cosas malas porque si no hiciéramos cosas malas no las podríamos dar vuelta en luz. Para la cábala, en el fondo, una de las fuerzas, otra de las fuerzas más fuertes de la creación es cuando un alma da vuelta la oscuridad de su alma y la transforma en luz. Es una luz mucho más brillante de si fuera solamente luz, ¿ya? La luz de un alma que caminó por la oscuridad y transformó esa oscuridad, la dio vuelta en luz, esa luz brilla mucho más de que la luz que recibió un alma y nunca caminó por la oscuridad. Tengan presente esa situación. Entonces nosotros, que estamos acá en este plano, todos hemos caminado, la mayoría, el 99% de nosotros hemos caminado en la oscuridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar esas cosas que hicimos mal, ¿sí? Y transformarlas en luz. ¿Cómo? Por medio de la fe, por medio de volver a la Torá, de estudiarla, en el fondo, recibir la sabiduría que me permite darme cuenta de por qué me equivoqué, dónde falló mi discernimiento, y así poder hacer una teshuvá más sincera, elevarme más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo jale abundancia de arriba con más fuerza, más resuelto. Pero para eso te tienes que perdonar. En la medida que nosotros no nos hemos perdonado, nos estamos encadenando y no estamos soltando y por ende nuestra vasija se está bloqueando. Tenemos que soltar. Y parte de soltar es, en el fondo, hacer el arrepentimiento, soltar estas cadenas de las cuales hemos tomado placer. Si ustedes se fijan, uno puede tomar placer de la luz, por ejemplo, un acto de humildad, ¿sí? Uno puede tomar placer de un acto de humildad o puede tomar placer de un acto de vanidad, ¿sí? Generalmente nosotros estamos más acostumbrados a tomar placer de actos de vanidad, pero lo que son los actos de vanidad nos van encadenando, porque en el fondo, de una u otra forma, estamos en el fondo sujetando nuestros miedos, sujetando nuestros rencores, sujetando nuestras penas, ¿sí? La persona que se quiere sentir víctima y quiere culpar a los demás de su situación, esa persona no va a soltar en el fondo su estado de víctima, no va a soltar su disociación de su responsabilidad, que ella con su libre albedrío eligió lo que le está pasando y las consecuencias que le están pasando.
La persona prefiere tener la ilusión de que es víctima de la vida, víctima de Dios y de las circunstancias, para en el fondo, porque su deseo de recibir es tan grande que quiere recibir por esa forma. Pero eso lo único que hace es bloquear su vasija, no va a salir adelante esa persona. Tú sales adelante cuando tú te vuelves proactivo, cuando en el fondo tú te haces cargo de las consecuencias que tus acciones han tenido en tu vida, cuando tú te haces responsable. Y eso significa hacerse responsables por la parte de oscuridad también, no solamente por la parte de luz. La parte de luz es súper bonita cuando nosotros nos hacemos responsables por la parte de luz, pero tenemos que siempre acordarnos que esa luz es producto de ¿qué? Producto de que nosotros dimos vuelta a una oscuridad en nuestra alma. Por lo tanto, también nos tenemos que ser en el fondo responsables y cargo de la oscuridad que nosotros hemos generado. Y eso significa soltar. Soltar rabias. ¿Cuántos de ustedes, yo me incluyo, no hemos tenido rabias con parientes y parientes cercanos? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido rabia? Aquellos que hemos tenido más de una pareja, no hemos tenido rabia con una expareja, o con hijos, o con padres, o con amigos, que a veces ya no son amigos, ¿sí? Todos tenemos esas situaciones. ¿Ya? Y uno lo que tiene que hacer es sanar esas situaciones, como con amor, soltando. Soltando esas rabias, no enganchando, no conectando con el ego, no tomando placer del ego de eso, porque esos son estos eslabones que nos encadenan. Y cuando nosotros los soltamos, el otro lado se enoja mucho, trata de mantenernos, en el fondo, va a tratar de generar algún tipo de situación donde nos mantenga aprisionados, pero nosotros al soltar, se van, automáticamente se van, porque es una forma de hacer teshuvah. Y vimos en la clase pasada que en el fondo el arrepentimiento es el amor llevado a la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Podemos hablar mucho de amor a nivel intelectual y tenemos que hacer las cosas con amor, etcétera. Pero estamos en el mundo de la acción. Todo se define en este mundo por la acción que nosotros tomamos. ¿Ya? Podemos pensar cosas, podemos sentir cosas, tener muchas emociones, pero lo que importa al final es la acción. Y la acción, en el fondo, es el caso que estamos hablando, la Teshuvah. El amor llevado a la práctica es la Teshuvah. Cuando yo pido perdón, estoy llevando el amor a la práctica. Cuando yo otorgo un perdón, estoy llevando el amor a la práctica. Y cuando yo me perdono, que es el más difícil de los tres, estoy llevando el amor a la práctica y ahí sí que me estoy elevando. Cuando ustedes ven a una persona que se ha perdonado, ya en su camino, van a poder ver, si ustedes pueden ver con su tercer ojo, van a ver la luz, pero si no, van a sentir la armonía de esa persona. Una persona que se ha perdonado, que ha alcanzado en el fondo el perdonarse a sí misma, van a sentir la armonía de esa persona. Esa persona está completamente conectada, está completamente centrada, está en un equilibrio perfecto, ¿ya? Y nosotros lo que estamos haciendo, nosotros estamos como un péndulo que va para acá y para allá mientras estamos luchando por liberarnos. Y de nuevo, esta es la forma de liberarse. La fe para conectarnos de vuelta con la sabiduría de la Torá que refuerza nuestra fe, y eso va haciendo posible que conectamos con la fuerza del arrepentimiento para sanar. Entonces ahora les pongo un ejemplo. Ya vimos esta imagen de la izquierda, veamos la imagen de la derecha. Cuando la persona suelta sus miedos, suelta sus rencores, suelta sus penas, suelta sus frustraciones, suelta todo lo malo que le ha pasado, que no logra explicárselo y por qué no le pasan cosas buenas como a otras personas o por qué ha sufrido más que otras personas. Cuando sueltas todo eso, cuando sueltas en el fondo celos, envidia, todas estas cosas negativas que uno va acumulando en el alma por distintas situaciones de la vida, ¿qué es lo que ocurre? Tus manos automáticamente forman una vasija. Es natural, es instantáneo. Tus manos de forma natural forman una vasija. Y esa es una tremenda situación, porque si hay una vasija, ¿qué sabemos? Hubo una restricción, hubo una contracción del ego. El ego se restringió, el ego fue contraído. No puede haber vasija si no hubo un simsum antes, no puede haber una vasija sin una contracción del ego primero. Por tanto, cuando yo solté, automáticamente hice, en el fondo, un simsum antes. Por eso creo la vasija. Y si hay vasija, la luz va a llegar. La luz del infinito, que es Ein Sof Or, ¿no es cierto? En hebreo, cuya gematría vale 414, esa es la luz que trae todas las bendiciones, porque es la fuerza de vida de la creación. La, donde hay una vasija, va a haber luz que va a bajar a esa vasija y llenarla.
porque ese es el dar de Dios, esa es su bondad, ese es su amor. Si hay una vasija, Dios automáticamente va a llenarla de luz. No va a haber, no va a pasar por un trámite burocrático. Esto no es como un gobierno o como empleado público que tienes que hacer un montón de papeles y trimbe, etcétera, para decirlo. No, es automático. Tú hiciste tu Tsim Sum, hiciste la contracción de tu ego, se forma automáticamente la vasija y te llenas de luz, ¿no es cierto? Que trae todas tus bendiciones. Porque esa es la manera de la creación. Pero para eso, fíjense, ¿qué ocurrió? Tú soltaste y el soltar es dar. Por lo tanto, alcanzaste una igualdad de forma con el dar de Dios, porque Dios te da la luz, te da la bendición, pero tienes que tener una igualdad de forma espiritual para poder recibirla. La vasija tiene que también dar, y va contra su esencia, porque la esencia de toda vasija es recibir. Por eso las vasijas son por naturaleza egoístas, y eso está bien. Es una primera etapa en el crecimiento espiritual, el ser egoísta. No tiene nada extraño, pero no te puedes quedar ahí, tienes que transformarte, tienes que transformar ese deseo de recibir en un deseo de recibir para dar. Y así cuando tú sueltas, alcanzas igualdad de forma, de tal manera que tu dar se iguale al dar de Dios y tú puedas recibir luz. ¿Por qué? Porque, de nuevo, esa ley fundamental que nos enseña, iguales se atraen, opuestos se repelen. Cuando la persona está en un estado de víctima, de por qué me ha pasado esto, de por qué la vida es así, de por qué todos me hacen esto, de por qué no, 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 que es muy, muy típico en estos tiempos, todos quieren ser víctimas y ganar puntos por quién es más víctima que el de al lado. Bueno, tú estás bloqueando la vasija porque estás conectado con tu recibir, no hay un dar. Y por lo tanto, el recibir se repele con el dar de Dios. No hay una igualdad de forma, por lo tanto, Dios te está dando la luz, no es que no te la esté dando, te la está dando, pero tú mismo la estás bloqueando. ¿Por qué? Porque tengo pena porque no me salen las cosas como yo quiero. Quiero recibir las cosas que yo quiero, quiero que me paguen lo que me deben, quiero, etcétera, 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 etcétera. Todos ustedes conocen toda esa canción, ¿ya? Eso bloquea la vasija, porque no estás haciendo una contracción de tu ego. No hay un simsum. Como no hay un simsum, la vasija no va a estar, y si no está la vasija, no va a haber luz, porque Dios te da. Tienes que igualar la forma de Dios, tienes que igualar la forma de la luz, que es dar las bendiciones, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ¿han escuchado esa ley espiritual que es muy famosa, que todos la repiten, que dice, como es arriba, es abajo? ¿Sí? ¿La han escuchado, no? Bueno, eso viene en la Cábala. Eso viene esta sabiduría ancestral mucho, mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque así como es arriba, que tú estás viendo que la luz del infinito, que es Ein Sof Or, ¿sí? Tiene una gematría de 414, un peso espiritual de 414. Eso quiere decir que las letras, que son las vasijas de conciencia divina, los fotos te están diciendo, tienen este peso espiritual, tienen el mismo peso espiritual que la frase y amarás, que es vehavta en hebreo. ¿Dónde está esta frase? Devarim, Deuteronomio 6:5. Es lo que decimos exactamente después que decimos el Shema Israel. Cuando decimos nosotros el Shema Israel, que decimos Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ¿sí? Escucha Israel, el Señor es uno, o sea, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué es lo que decimos inmediatamente después? Vehavta et Adonai, ¿sí? Y amarás a Dios. Y amarás tiene el mismo valor de 414, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Como es arriba, es abajo. ¿Cómo cierro yo el proceso para recibir la luz en la vasija? Con amor. Es el amor lo que me iguala este dar de Dios. Por lo tanto, ¿cómo tengo que soltar yo todas estas cosas que me han hecho mucho daño en mi vida? Con amor. Porque si no, no voy a mantener la misma forma espiritual para poder recibir la luz. Yo no puedo cortar con venganza, con rabia, porque en el fondo es una ilusión de que yo lo estoy cortando. Voy a seguir atrapado, ¿ya? Va a cambiar la persona. A lo mejor la persona con la que tú estás cortando no la vas a ver nunca más, pero va a aparecer otra en tu vida y esa persona va a estar conectada con la misma energía de la anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva no cortaste, porque sigue el eslabón ahí en tu alma. ¿Sí? Y para que se vaya permanentemente de nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cortar en nuestra alma. ¿Pero cómo? Con amor. Soltar con amor. Eso es muy importante. Así que si ustedes no se quieren ver con gente que les ha hecho mucho daño y no se quieren encontrar con ellos en otra reencarnación, corten con amor, porque si no, van a tener que repetir el curso y van a volver a pasar por lo mismo.
Sigamos. ¿Qué pasa con las bendiciones de dinero, de abundancia? ¿Qué es lo que, a lo que fue invitado en este curso, en el fondo? ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo? ¿Cómo conectar para poder hacer estas bendiciones de dinero? ¿Qué ven en esta imagen? ¿Alguien quiere comentarla? Que prenda su micrófono. ¿Qué es lo que ve? Más allá de el agua, el río, ¿no es cierto? Los dos lados del río, etcétera. ¿Qué es lo que ven? Un espejo que refleja lo que está abajo, ¿no? Muy bien, Marce. Tenemos, por una parte tenemos como es arriba es abajo, ¿no es cierto? Y hay un reflejo, ¿sí? El reflejo es ilusorio, porque en el fondo es un reflejo abajo y lo real está arriba. Ya, eso es punto uno. ¿Qué más ven? Si ustedes se fijan, tenemos dos lados. Entonces, automáticamente tenemos dos lados y tenemos un centro. Entonces, en esta mentalidad que estamos aprendiendo, que es la Kabbalah, en esta sabiduría, tienen que llevar eso automáticamente a las tres columnas. Entonces, tenemos un lado izquierdo, que es el deseo de recibir, que es estrecho, que es donde va a estar el juicio, y nosotros queremos cruzar hacia el lado derecho, que está la abundancia. ¿Sí? La abundancia está en la derecha, porque ahí está el dar de Abraham, el dar de Dios, que es la luz. En la izquierda está en el fondo el juicio, que es esta luz negra que nos ilumina. Y para cruzar tenemos que construir un puente, que va a ser la columna central, que este deseo de recibir para dar. ¿Sí? Y este puente, si ustedes se fijan, no se eleva, no se eleva al momento de cruzar de un lado hacia el otro. Entonces, definamos qué es abundancia para nosotros. Bueno, desde el punto de vista del alma, la abundancia emana de una sefirá, que es una de estas esferas de luz, que se llama Binah. Y morfológicamente, los cabalistas nos dicen, Binah corresponde a tu cerebro izquierdo, ¿ya? Que es donde tú albergas tu pensamiento, donde tú albergas todas tus capacidades analíticas. Por lo tanto, la abundancia, el primer paso para conectar con la abundancia es conectar con nuestro cerebro izquierdo, que es donde está el pensamiento. Son pensamientos de abundancia. Ese es el primer paso. Ahí está la abundancia, te está diciendo, en el alma. ¿Sí? Pero Binah, los cabalistas nos enseñan que es entendimiento, es comprensión. ¿Y qué es lo que tengo que, es que en el fondo es la inteligencia del alma? ¿Y qué es lo que tengo que comprender? Que Binah es arrepentimiento. Binah es teshuvah. Es decir, la abundancia es la teshuvah. La abundancia llega con la teshuvah, porque cuando yo entiendo que Dios es la fuente de toda la abundancia, y si yo quiero abundancia, bueno, si yo estoy lejos de Dios, me tengo que acercar a Dios para acercarme a la abundancia. ¿Y qué es eso? Es un retorno a Dios, ¿sí? Mientras más fuerte sea mi retorno a Dios, mayor va a ser mi abundancia, primero espiritual y después eso se va a reflejar en el plano material. Eso no quiere decir, queridos, que eso significa la persona que está en el fondo cumpliendo con su horario de plegaria, su horario de ir a la sinagoga o a una iglesia, o que de repente hace una caridad. No. Entendimiento quiere decir que yo comprendo que me tengo que transformar, que todos estos actos que yo hago de cumplir un precepto, de hacer una caridad, de estudiar, por ejemplo, lo que estamos recibiendo en esta clase, de ir a un servicio religioso, sea en una sinagoga, sea en una iglesia o lo que sea, ¿sí? Para conectarme, para acercarme al Creador, de acuerdo al credo que cada uno profese. El objetivo es la transformación. Es tu transformación, es la transformación de la vasija. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que ir sacando de a poco los egoísmos, ese deseo de recibir solamente para mí, irme transformando cada vez más en una persona cuyo deseo sea recibir para dar, para compartir. Porque en la medida que yo me hago de eso, a nivel de deseo, a nivel de pensamiento, a nivel emocional, y por ende lo cierro con una acción, yo estoy haciendo una vasija para recibir la luz. Pero eso no va a estar bien hecho mientras yo no haga mi teshuvah. Porque de la misma parte que emana la abundancia, emana la fuerza del arrepentimiento. Por lo tanto, son igual, son formas, son igualdad de formas espirituales. Nosotros no nos damos cuenta, pero son igualdad de formas espirituales. Y por eso ustedes se hacen la pregunta, bueno, pero ¿por qué entonces
los narcotraficantes, los corruptos, los gángsters, etcétera, tienen mucho dinero. Porque también hay un banco del otro lado, ¿sí? Hay un banco del otro lado, del lado de la oscuridad, quien te otorga, en el fondo, esa abundancia que ha sacado de la luz de las personas que han estado trabajando por su luz. Pero esa luz es efímera, se pierde. ¿Y se pierde cómo? Las personas o mueren antes, sin poder disfrutarla realmente, o pierden la riqueza, ¿ya? Porque en el fondo está escrito en Proverbios, aquel que sigue en el fondo a la mala inclinación, aquel que sigue a los perversos, terminará pobre. Y aquel que trabaja su tierra, en el fondo trabaja, ¿qué quiere decir? Trabaja Malhut, trabaja la Shekinah, en el fondo trabaja lo que estamos aprendiendo nosotros, va a terminar con riquezas, ¿sí? Va a tener pan para comer. Entonces veamos esto. Hemos visto que sabemos que Dios está en el infinito, ¿ya? Y que Él emana una luz que es infinita, donde viene la fuerza de la creación, donde vienen todas las bendiciones. Y sabemos que nosotros estamos acá abajo, en el cuerpo, en el mundo físico, y que hay una brecha infinita entre nosotros y Dios, y esa brecha, que es el mundo espiritual, ¿no es cierto?, la cierra el alma. Y cuando nosotros nos elevamos, por las cosas que hemos hablado en este curso, cuando nosotros estamos a fondo conectando con la luz, a través de nuestras plegarias, a través de nuestros servicios, estamos transformando conciencia, elevamos nuestra alma y hacemos esta conexión con Dios, ¿sí? Y al hacer esta conexión con Dios, lo primero que nosotros estamos haciendo es la conexión con Malhut, que es la Shekinah, que es la gloria de Dios, que es la fe. ¿Ya? Es el primer paso. Este es el valor espiritual de 102, la fe que nos va a conectar y va a despertar ¿qué? Va a despertar la Torá, que es el árbol de la vida, que es el sol. Acá está la luna, que es el sol, y la Torá es el 611, perdón, más 102, que es 713, que es la Teshuvah que está acá en Binah, ¿sí? ¿Y ahí cómo lo hacemos? A través del dar, la columna derecha, el deseo de dar, a través de la columna izquierda, el deseo de recibir, cuando yo en el fondo me pongo el límite, en el fondo uso la fuerza para romper hábitos, no para necesariamente romper a los demás, ¿ya? Cuando yo me conecto con la misericordia, por medio del deseo de recibir para dar, ayudo a otros, ¿sí? Deseo recibir para compartir, y ese es Jacob en nuestra historia. Y finalmente, ¿qué es lo que logro? Logro escribir el nombre de Dios de nuevo en mi alma. Aparece el nombre de Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, el que nosotros llamamos Hashem, ¿no es cierto? Y que en el fondo es, o el atributo de este nombre es la misericordia. ¿Por qué? Porque es por medio de la misericordia que yo voy a recibir la abundancia acá. Acuérdense que acá está el Satán, y si no me elevo, el Satán es como un bloqueo para que uno pueda recibir las bendiciones. El Satán no quiere que tú recibas las bendiciones. El Satán es un juicio severo, es un juicio cruel, quiere destruirte. Pero Dios, ¿qué quiere? Quiere darte, siempre quiere darte. Por eso siempre está constantemente usando situaciones de vía para enseñarte a conectar con Él, para que hagas igualdad de forma y des, así como Él da, des para que Él te pueda dar y recibir luz. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que tengo que estar alineado en mi alma, a nivel de mi deseo. Tengo que estar alineado con mis pensamientos, ¿sí? ¿Cómo yo alineo mis pensamientos? No basta solamente que yo desee abundancia. Yo tengo que a nivel intelectual conectar dónde está la abundancia. Y espiritualmente la abundancia no tiene la forma de dinero, tiene la forma de luz. ¿Y dónde está esa luz? El Zohar. El Zohar, que es el libro base de la Kabbalah, es el libro que en el fondo te revela los secretos internos de la Torá. Por eso está a nivel intelectual. Si yo quiero abundancia, tengo que conectar donde hay más luz. Tengo que conectar a nivel del intelecto con lo que me permite conectar con eso. Por ejemplo, todos estos secretos que estamos viendo acá vienen de las enseñanzas del Zohar. Por eso constituyen los cerebros del alma. Jochma, que es la sabiduría, Binah, que es el entendimiento, y Dat, que es el conocimiento. Estas tres son la luz del alma, ¿ya? Iluminan todo lo demás, ¿ya? El cerebro ilumina las emociones, el cerebro ilumina el corazón, y el corazón ilumina el fondo, el habla y la acción de los pies, ¿sí? Los pies nos llevan de un lugar de la vía a otro lugar de la vía, de una etapa de la vía a otra etapa de la vía. Bueno, todo eso partió ¿dónde? En el cerebro, que es donde está esta luz que ilumina el resto del alma. Por supuesto que el cerebro, esa luz, se va a querer proyectar para que tú puedas recibir en el fondo eso, y su primera proyección es en las emociones, lo que nosotros llamamos el árbol de la vida, lo que llamamos la Torah escrita, ¿sí? Por eso los secretos son los que iluminan, en el fondo,
la parte exterior, que es, en el fondo, las enseñanzas de la Torá. Cuando nosotros leemos la Torá y la leemos de forma literal, nos vamos a comprender qué es lo que Dios nos está diciendo, cuál es el secreto que nos está diciendo Dios, ¿sí? Para eso necesitamos estudiar el fondo del Zohar, necesitamos estudiar dónde están esos secretos. Y esa luz ilumina las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Ese buen pensamiento luminoso genera una buena emoción luminosa. Y esa buena emoción, ¿qué es lo que hace? Genera una buena acción. Y esa buena acción me trae esa luz acá abajo, al plano físico, la materializa. ¿Por qué? Porque el deseo fue bueno, fue un deseo de recibir para dar, me generó buenos pensamientos, me generó las buenas ideas para poder hacerlo, eso me generó las emociones correctas, vimos que la emoción es el amor, ¿sí? Be'ahavta, tienes que amar para hacer igualdad de forma con la luz del infinito, que vale 414, tienes que hacerlo con amor, Be'ahavta, y amarás, ¿sí? Y eso significa que uno tiene que amar todas sus situaciones, ¿sí? Para poder, en el fondo, llevar eso a la acción de cortar y soltar, para que nos libremos de esa cadena que viene. Y volvemos al tema de la igualdad de forma espiritual. Iguales se atraen, opuestos se repelen, ¿sí? El dar de abajo, yo despierto todo este proceso espiritual, esa es nuestra parte en todo esto, yo despierto todo este proceso espiritual cuando yo comienzo a dar, ¿ya? Cuando yo comienzo, lo que hablamos en las clases pasadas, elevar agua femenina, es el término poético del Zohar, elevar agua femenina, porque este mundo es femenino con respecto al del alma. El alma es masculina con respecto al cuerpo, que es femenino. Cuando yo comienzo a elevar agua femenina, cuando comienzo a dar bendiciones, ¿sí? Me comienzo a tratar de acercar a Dios, comienzo a retornar a Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Una igualdad de forma que va a provocar que automáticamente Dios me dé la bendición. Yo le dé aguas femeninas, es decir, le dé bendiciones a Dios, le devolví cosas que me había dado a conciencia, ¿sí? A través de mis plegarias, a través de cumplir los preceptos, a través de mi teshuvá, a través de la caridad que uno hace, a través de las buenas acciones, le devolví a Dios en conciencia. Y Dios automáticamente, ¿qué es lo que hace? Como hay igualdad de forma entre el dar de abajo y el dar de arriba, te da. Y conectamos con la abundancia. Porque ¿por qué? Porque nos estamos conectando con el egoísmo. Si ustedes se fijan, la luz viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Y va pasando por las tres columnas. Pasa por el dar, columna derecha del alma, pasa por el recibir, donde está el juicio, columna izquierda del alma, y pasa por el centro, que es el deseo de dar para compartir, el deseo de dar para recibir. Por eso las tres columnas son fundamentales y se reciben en la vasija, primero la vasija espiritual, que es la Shekinah nos pasa las bendiciones a nosotros, se materializan las cosas que deseamos. Entonces veamos cómo hicieron los patriarcas esto, bajemos esto un poco a las enseñanzas de la Torá para que ustedes lo puedan apreciar más. Ahora, que es el primero de nuestros patriarcas en este estudio, ¿ya? ¿Qué está escrito de él? Dice, sobrevino hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allí, pues arreciaba el hambre en la tierra. ¿Qué quiere decir que había hambre en la tierra? Más allá de una circunstancia de que usted se puede imaginar que costaba en el fondo conseguir alimentos y conseguir agua en el fondo y que crecieran los cultivos. ¿Qué significa espiritualmente que haya hambre en la tierra? ¿Qué es la tierra espiritualmente? La tierra es Malhut, es la última sefirá, la que llamamos la sefirá de la fe, donde estaba esa luz azul, ¿ya? Malhut es la tierra, es el reino, y que entonces quiere decir que hay hambre espiritualmente, hay hambre en la Shekinah, hay exilio, en el fondo no hay luz del Creador, por eso hay hambre, porque Dios es abundancia. Entonces, si hay hambre en la tierra, quiere decir que la conciencia de Dios está muy contraída. ¿Por qué? Porque no estás conectando con la abundancia de Dios, por eso hay hambre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que provocó eso? Provocó que Abraham tuviera que bajar a Egipto, ¿ya? Porque ahí había, en el fondo había luz. ¿Qué es lo que ocurrió? De tanto hacer cortocircuito, de tanto jalar luz hacia abajo en forma directa por deseo de recibir, esa luz ¿dónde se acumuló? Se acumuló como juicio en Egipto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Abraham? Ir a Egipto, tomar esa oscuridad y por medio de su fe, por medio de su amor, por medio de su bondad, transformar eso en luz. Es el catalizador que va a dar vuelta esa oscuridad en luz. Por eso Abraham baja a Egipto. ¿Para qué? Para en el fondo transformar esa oscuridad en luz. ¿Y cuál es esa oscuridad? Bueno, en la historia de Abraham es la idolatría, es toda la idolatría que se hacían. Mataban niños, en el fondo, en su deseo de recibir bendición y conectar con los dioses. Es toda la inmoralidad que se vivía en la época de Abraham, etc.
Todas esas fuerzas que eran, eran puras maneras de bajar luz que se transformaba en luz negra y que estaba acumulada en Egipto, bueno, eso es lo que Abraham baja a Egipto a dar vuelta, a transformar. Su hijo, Isaac, ¿qué está escrito Isaac? Sobrevino hambre en la tierra, además del hambre primera que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac hacia Abimelech. Abimelech es el título, así como el faraón es el título de los gobernantes egipcios, Abimelech es el título de los gobernantes de los filisteos, hacia Abimelech, rey de los filisteos, los Plishtim, a Gerar. De nuevo, hay hambre en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? La conciencia de Dios se contrajo. Porque como Dios es abundancia, nos está alcanzando su luz. ¿Por qué? Por la oscuridad, por los pecados de la generación. Por eso hay hambre en la tierra, hay hambre en Malhut. No le llega la luz a Malhut. ¿Sí? Y como no le llega la luz a Malhut, Malhut no puede dar algo que no tiene. No puede otorgarnos bendiciones, Malhut, si no tiene ella bendiciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer Isaac? Lo mismo que su padre. Tiene que bajar en el fondo en este caso Dios le dice a Isaac, no bajes a Egipto, quédate en la tierra de Canaán. ¿Y de dónde se va? ¿Dónde se va Isaac? Se va donde los filisteos. Pues más o menos para que usted tenga una idea de dónde está Gaza hoy día. ¿Ya? Ahí se tuvo que ir Isaac a trabajar, ¿qué? A agarrar toda esa luz, o sea, toda esa luz negra, que eran puros juicios, producto de todos los pecados de la generación, y transformar, ser el catalizador, y transformar eso en luz. ¿Por medio de qué? Por medio, el caso de Isaac, que es columna izquierda, de su fuerza, ya, de la fuerza para romper los malos hábitos, de su disciplina, de su rigor, ¿sí? De su juicio para poder determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Qué está escrito Jacob? Y el hambre era grande en la tierra. ¿Se acuerdan de eso? José, o sea, su hijo Yosef, en el fondo que es José, está en Egipto, ¿no es cierto? Y había hambre en la tierra y por eso los hermanos de Yosef tienen que bajar a Egipto a buscar provisiones. De nuevo, misma situación, solo cambia nuestro interlocutor, que es Jacob, que representa la columna central, deseo recibir para dar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la historia de Jacob? Jacob va a tener que terminar bajando a Egipto. ¿Y cuál es el propósito de la bajada a Egipto? Lo mismo que con su padre y con su abuelo. Él va a tener que dar vuelta, ¿no es cierto?, todos esos juicios, ¿sí? Por medio de su misericordia, por medio de su verdad, va a tener que dar vuelta a todos esos juicios, toda esa luz negra en luz, ¿ya? Usando los atributos que en el fondo son sus atributos de él: misericordia, verdad, armonía, justicia. Entonces, ¿qué sigue después? Si ustedes se fijan, cuando hay hambre en la tierra, yo no tengo las tres columnas. Está Malhut solamente, ¿sí? Está el Satán bloqueando la vasija, ¿sí? Está el Satán bloqueando para que nosotros no podamos recibir esa luz. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Solamente se está llenando Malhut de juicios, de luz negra, por el deseo de recibir de la generación, que en el fondo están pecando de lo lindo porque no saben conectarse ni con la columna derecha, que es el amor, la bondad, ni con la columna central, que es la misericordia. Están puro bajando a través del juicio. Por ejemplo, cuando ustedes están viendo a gente que está constantemente en un estado de víctima, es un estado de recibir muy fuerte. Cuando están viendo gente que está constantemente hablando mal de los demás, están en un estado de juicio, ¿sí? Están bajando esta luz negra que, no, que en el fondo, pensando que se lo están dando el juicio a los demás, ellos mismos se están bajando y se están bloqueando su luz, porque no están conectando ni con el amor ni con la misericordia. ¿Y qué nos dicen las escrituras? Nos dice respecto a Abraham: después que hizo todo este proceso, después de que él transformó todos estos juicios en amor, ¿sí? Por medio de los atributos de él, que son la bondad, el amor, la benevolencia, dice, ascendió Abraham desde Egipto, es decir, se elevó de nuevo, ¿sí? Y cuando tú bajas en la espiritualidad, tú te elevas más de lo que bajaste. Por eso hablamos de un descenso en aras de un ascenso. Tú desciendes espiritualmente, ¿para qué? Para elevarte más de lo que estabas antes. Ascendió Abraham desde Egipto, él y su esposa, que es Sara, y todas sus posesiones y su sobrino Lot con él, hacia el Negev del sur. ¿Y qué te dice la Torá? Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Es decir, acá él recibió su abundancia. Obviamente, espiritualmente, esto es luz, ¿ya? Ganado, plata y oro es luz en el alma, pero físicamente, en el mundo físico, esto es ganado, animales, o sea, sustento, plata, sustento, y oro, sustento. ¿Por qué? Porque su trabajo fue recompensado. ¿Cuál? El dar vuelta a toda esa oscuridad que estaba en Egipto, producto de todos los pecados de la generación, que estaba acumulado, que habían bajado esa luz, y se transformó en luz negra, en juicio, transformarlos en Gesed, en bondad. Eso es lo que hace Abraham. ¿Qué es lo que está escrito de Isaac?
él vive este exilio, baja a donde a Abimelech, ¿no es cierto? Que el rey de los filisteos, que no quería para nada a Isaac ni a su esposa Rebeca, a Rivka, ¿sí? ¿Y qué está escrito? Y sembró Isaac en aquella tierra, es decir, en Gerar, y halló aquel año 100 por 1. Es decir, Dios lo bendijo y le devolvió más de lo que había sembrado. Y lo bendijo Hashem, Dios, y el varón, es decir, Isaac, se enriqueció y fue prosperado y creció hasta hacerse muy poderoso. Y él poseyó rebaños de ovejas y rebaños de vacas y gran servidumbre. Y los filisteos, que eran los Plishtim, lo envidiaron, ¿no? Entonces, de nuevo, por el servicio espiritual de Isaac de bajar el fondo a esta tierra, que en el fondo es su exilio, es porque se aleja de la luz del Creador, pero él baja igual, y en el fondo, ¿qué es lo que hace? Él comienza a dar vuelta a toda esta oscuridad en luz por medio de sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Isaac? La fuerza para romper los malos hábitos, la disciplina para poder ordenarse, poner límites, ¿sí? La capacidad de poner límites, el fondo del juicio, ¿el juicio para qué te sirve? Para poder discriminar, ¿sí? ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Por medio de esos atributos de Isaac, él se va dando vuelta a toda esta luz, la va transformando en toda esta oscuridad en luz. ¿Y qué es lo que dice la Torá? Que él se vuelve rico a nivel espiritual de su alma, pero también a nivel físico. ¿Qué creen que pasa con el nieto, que es Jacob? Exactamente lo mismo. Y los israelitas, acá estamos en el Éxodo, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel ya lleva viviendo su buen tiempo en Egipto, ¿qué te dice? Los israelitas hicieron de acuerdo a la palabra de Moshe, pues pidieron a los egipcios, esto cuando estaba saliendo el pueblo de Israel de Egipto, la esclavitud de Egipto, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y Hashem, que Dios, hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y les concedieran lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Es decir, cuando se cumple el periodo de exilio del pueblo de Israel, de los hebreos en Egipto, ¿qué es lo que hacen? Moshe les dice, vayan a pedirle a los egipcios que les den en el fondo su oro, su plata y sus cosas de valor para que ustedes se los lleven en el camino que vamos a emprender hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Israel. Y Dios hace que los egipcios les den todo, y así despojaron ellos a los egipcios y salieron con gran riqueza. Es decir, en cada uno de los exilios, desde nuestro patriarca Abraham, pasando por el patriarca del fondo de Isaac, pasando por Jacob, salieron con grandes riquezas, sí, hasta el pueblo de Israel. Entonces, esa es la manera de conectar con la abundancia. Tú bajaste, viviste la oscuridad, no te sientas indigno por eso, porque es el proceso natural. Ahora que viviste la oscuridad, tienes que ser consciente que la tienes que transformar en luz. ¿Y cómo la transformamos en luz? Por medio de conectar con nuestra alma, conectar con las tres columnas, conectar con las enseñanzas de Abraham, ¿dónde están? En la Torá. Las enseñanzas de Isaac, para saber cómo lo hizo Isaac en la Torá. Las enseñanzas de Jacob, ¿dónde están? En la Torá, para saber cómo lo hizo Jacob. Y de así recibir esa luz en Malhut, para que haya luz en Malhut, para que no haya hambre en la tierra, ¿sí? Y Malhut nos otorgue las bendiciones. De nuevo, unir el femenino celestial, que es la Shekinah, que es esta luz azul, que es Malhut, con el masculino celestial, que es el sol, este sol de la Torah, este sol que en el fondo es Kadosh Baruj Hu, donde están las tres columnas. Entonces veamos acá lo siguiente. Tenemos acá las tres columnas que son la columna derecha, que es Abraham, la columna izquierda, que en el fondo es Isaac, y la columna central, que es Jacob. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuál es el camino que me lleva a mí a la abundancia, para ser como los patriarcas, para recibir toda esa abundancia, dar vuelta a toda esa oscuridad en luz? ¿Dónde está esa abundancia? Está en Binah, ¿sí? Está en el entendimiento, ¿sí? El entender que tengo que Dios es el dueño, la fuente de esta abundancia infinita, que se llama luz infinita, y en el fondo yo mientras más me acerco a Él, más voy a tener abundancia. ¿Y cómo se llama eso? Teshuvah. La Teshuvah te agarra de acá abajo, de lo más abajo que estás, y te eleva a lo más arriba, a lo más alto, por un arrepentimiento sincero. Por eso el Zohar te dice que el lugar del arrepentido, del contrito, es mucho más elevado del lugar del justo, del recto, ¿sí? Alcanza un lugar mucho más cercano a Dios. ¿Por qué? Por la fuerza del arrepentimiento. De nuevo, igualdad de forma. La abundancia emana de Binah, del entendimiento, ¿sí? De nuestro cerebro izquierdo. ¿Y dónde está? ¿Qué hay ahí? Teshuvah, el arrepentimiento. El arrepentimiento te va a conectar con la abundancia, necesariamente. Veamos qué pasa. Hemos visto a Abraham, hemos visto a Isaac y hemos visto a Jacob. Veamos qué pasa con Yosef, que es José.
ustedes tienen que haber visto a lo mejor alguna serie que se llama José de Egipto, etcétera, que es Joseph, que es el hijo que los hermanos lo venden, en el fondo, y termina en Egipto. Joseph, la historia de Joseph es así. Y sucedió que cuando Joseph llegó a sus hermanos, despojaron a Joseph de su túnica, ¿ya? ¿Qué es la túnica? Es una luz, ¿ya? No solamente un manto físico, es la luz, ¿ya? De muchos colores, es decir, estaba vestido con Malhut, en el fondo con la Shekinah, porque acá están todos los colores. Esto es luz blanca nomás, acá están todos los colores, ¿sí? La túnica de muchos colores que llevaba puesta y lo tomaron y lo echaron en el pozo. De nuevo, ¿cuál es el pozo? El pozo va a ser, en el fondo, esto cuando está lleno de luz y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Es decir, la tierra estaba con hambre. ¿Sí? El pozo estaba vacío y no había agua. No habían bendiciones acá. Por eso fue un juicio severo sobre José. No fue un juicio con misericordia. ¿Qué más nos dice la Torá? Y cuando pasaron los mercaderes medianitas, sacaron ellos a Yosef del pozo y le trajeron arriba. Y lo vendieron los ismaelitas, que son los árabes, por 20 piezas de plata. Y llevaron a Joseph a Egipto. Así termina Joseph en Egipto. En el fondo, lo sacan del pozo unos mercaderes midianitas y eso ven que viene una caravana de árabes, de ismaelitas, y se lo venden por 20 piezas de plata a, al fondo a los árabes. ¿Qué es 20, chicos? A mis alumnas de las letras hebreas. ¿Qué letra vale 20? Lo hemos visto. Es la Kaf. ¿Y cuál es la forma de la kaf? La kaf es como una C invertida, ¿sí? En hebreo la kaf tiene esta forma, es como una C invertida y representa en el fondo una matriz, ¿sí? Si yo la doy vuelta, parece una U y representa una matriz, la matriz femenina, que es la vasija. Y lo vendieron por piezas de plata. En el fondo la plata es la columna derecha, el oro es la columna izquierda. Entonces lo vendieron quieren recibir en el fondo luz de la columna derecha y lo vendieron por 20 para tener una vasija. Por eso vendieron a Joseph para que fuera una vasija a Egipto. ¿Qué nos dice la Torá? Dice, y tomó después que Joseph ya lleva varios tiempo en Egipto y está trabajando en la casa de Potifar, es el que está a cargo de todo, es como el que está a cargo de todos los demás empleados en la casa de Potifar. ¿Qué ocurre? La mujer de Potifar en fondo, se siente atraída por la belleza de Joseph. La Torá nos dice que Joseph, igual que los patriarcas, eran todos muy buen mozos y las chicas se le ponían sobre la pandereta, sobre la pared, se subían a la pared para poder mirar a Joseph. Ya era muy buen mozo porque representaba esa belleza de arriba. Entonces, la mujer de Potifar, en el fondo quería en el fondo tener relaciones con Joseph y trata de seducirlo y Joseph no se deja. Entonces y sale arrancando, ella le agarra la ropa, lo agarra la ropa y Joseph deja su ropa atrás y sale arrancando desnudo. Entonces la mujer de Potifar nos dice la Torá que agarró la ropa y la puso a su lado para que diera la impresión que se había acostado con Joseph, que había estado con Joseph, y cuando llegó su marido, que era Potifar, vio esta escena y por supuesto ardió en celo, etcétera, y agarró a Joseph, culpó a Joseph, siguiendo en el fondo la mentira de la mujer, que quería castigar a Joseph porque no se quiso acostar con ella, y lo pusieron en prisión. Josué nos dice que Joseph estuvo 12 años en prisión, primero día y después todo junto, uno por cada tribu. Entonces dice la Torá, y tomó su señor a Joseph y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Imagínate la vida de Joseph. Los hermanos le tenían envidia, lo detestaban, porque él estaba más conectado, porque era el favorito de su padre, que era Jacob, etc. La envidia y el rencor llegó a tal punto que lo querían matar. Como no lo matan, gracias al consejo de Rubén y de Yehudá, y lo tiran a un pozo nomás, lo tiran a un pozo donde no hay agua, o sea, es decir, no hay bendiciones. ¿Sí? No contentos con eso, dejan que lo saquen una caravana de mianitas y lo vendan a otra caravana de árabes, de ismaelitas, y se lo lleven lejos de Egipto y le mienten al padre. Le dicen que Joseph seguramente lo atacó un animal salvaje y lo mató y lo destrozó y le muestran en el fondo sangre sobre la túnica rota. Una vez en Egipto, solo, saliendo adelante como él podía con sus atributos, sin haber hecho nada, la mujer de Potifar se viene sobre él, lo trata de seducir, él es íntegro, dice que no, y paga un precio elevadísimo por ser íntegro, ¿cuál? Se tiene que ir a la cárcel, porque igual lo encuentran culpable como si lo hubiera hecho, como si él se hubiera acostado cuando él no lo hizo. Y se va a la cárcel 12 años. Esa es la vida de Joseph. Joseph no siquiera había cumplido 30 años, cumple 30 años cuando sale de la cárcel. Y en el fondo todo esto pasó cuando tenía 17 años, que lo vendieron los hermanos.
Imagínense, ustedes están con 17 años, están en su último año de colegio y comienzan a vivir toda esta situación por los próximos 13 años que van a seguir en su vida. Es bien fuerte. Yo se podría haber votado a víctima y decir por qué la vida es así conmigo, por qué esto, por qué y quedar atrapado y quedar encadenado con eso. Y él no, él siguió adelante. ¿Qué te dice la Torá? Dios lo favoreció, en el fondo estuvo con él, lo ayudó cuando estuvo en la cárcel. Finalmente el administrador de la cárcel le confía todo a Joseph porque se da cuenta de sus habilidades como administrador, como emprendedor, como creador, etc. Joseph, en el árbol de la vida, está en la sefirá de Yesod, está acá abajo, ¿ya? Está justo arriba de Malhut. ¿Qué significa eso? Si ustedes se fijan en la estructura del árbol de la vida, que es la estructura de nuestra alma, toda la luz que viene del infinito, que emana de Dios, ¿sí? Baja y se acumula en Yesod. Esta es la gran bodega que junta toda la luz antes de traspasarla a Malhut. ¿Qué es Yesod en términos de sus atributos espirituales? Es el fundamento, ¿ya? Un fundamento es el principio que en el fondo sostiene todo. Es la vinculación, porque vincula toda la sefirot para poder recibir toda la luz. ¿Ya? Joseph, por eso era un gran administrador, tenía una gran capacidad organizacional, porque vinculaba a todos, ¿sí? Por eso recibía la luz de todos. Cohesiona, forma equipo, ¿ya? Cosas que ustedes han escuchado en las charlas empresariales. Hay que hacer equipo, hay que hacer networking, ¿sí? Eso es cohesión. Era ordenado, él tenía el atributo del orden, ¿sí? Sabía que era primero, que era segundo y que era último. No mezclaba las cosas, ¿ya? No invertía los órdenes. Eso es muy importante a la hora de recibir bendiciones. Tú no puedes poner lo último antes que lo primero, ya para poder recibir bendiciones. Representaba la paz y el pacto. Y eso es el pacto de Dios. Estos son los órganos sexuales en el alma, ¿ya? Y cuando lo estamos viendo desde el punto de vista masculino, Yesod corresponde a los órganos sexuales masculinos y Malhut corresponde al femenino. Cuando lo estamos viendo como hombre y mujer, Yesod son órganos sexuales masculinos y también, en el caso de la mujer, es la matriz femenina. Cuando estamos viendo todos juntos, que la pareja ya está unida, bueno, Yesod son los órganos sexuales masculinos, en el fondo, por eso se circuncida, por eso el pacto de circuncisión está acá. ¿Y para qué? Para que eso penetre al femenino, ¿sí? Y otorgue que la semilla, que es la luz, y el femenino la contenga, la transforme y la revele, donde se revelan las bendiciones acá abajo. Eso es Yesod. Por eso este es el justo. ¿Quién es el justo? Aquel que mantiene esa pureza sexual, esa pureza íntegra. Justo es un sinónimo de virtuoso espiritualmente. Y una de las virtudes más grandes que tiene que haber también es el tema de la pureza sexual. Ahora, uno llega a esto, no es que tú naces solamente, si tú llegas a esto como dando vuelta a tu oscuridad, transformándola en luz, ¿ya? Entonces tenemos que hacer todo el proceso de que vivimos la época de lujuria, vivimos la época de la mala práctica de inmoral sexual, después transformar eso, ¿sí? Conscientes de eso, transformar eso en luz, transformar esa oscuridad en luz, para que nuestra luz brille más fuerte. Bueno, Joseph representa eso, esa pureza, ¿sí? Y por eso él cuida el pacto y él guarda el pacto. Y si ustedes se fijan, Joseph está justo bajo Jacob. Por eso es su hijo favorito. Es el que completa, en el fondo, el árbol de la vida, que son estas 6 sefirot de la mitad. ¿Sí? Por eso Jacob lo ama tanto a él. El resto de las tribus son estos 12 caminos diagonales. Son estos 12 niveles. Pero Joseph no. Joseph completa esto. Joseph es el que va a dar la luz a Malhut. Por eso Joseph va a sostener el mundo. Él va a alimentar el mundo. ¿Va a sostener a quién? A la tierra. ¿Sí? A Malhut. Les leo porque esto es importante. Joseph vive estos 13 años que son muy duros, producto de lo que le hicieron los hermanos, y él no guarda ese rencor, y cuando los hermanos bajan a Egipto, se da cuenta que vienen a pedir comida, y se da cuenta que él tiene que reconciliarse con ellos, y tiene que hacer en el fondo, tiene que crear la situación espiritual para que no hayan acusaciones en contra de ellos, sí, acusaciones del Satán en contra de ellos. Entonces, ¿qué dice la Torá? Dice, se reunió con sus hermanos, ya los había hecho su vida, etcétera, y todo, y ¿qué les dice? Y no pudo Joseph contenerse ante todos los que estaban de pie cerca de él, son sus hermanos, y exclamó, hacer salir a toda persona de junto a mí, para que quedara solo él con sus hermanos. Y no estuvo presente nadie con él cuando se dio a conocer Joseph a sus hermanos. Sus hermanos todavía pensaban que él era el virrey de Egipto, pero no se dan cuenta que era su hermano Joseph que habían vendido. Elevó su voz en llanto
Y oyeron los egipcios y oyeron en el palacio de Paró, que quiere decir faraón en hebreo. Dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef, ¿vive mi padre aún? ¿Qué te está diciendo la Torá? Yo soy Yesod, la, esta bodega espiritual que recibe toda la luz. ¿Vive mi padre aún? ¿Vive el fondo Jacob, que es la columna central, que en el fondo es la misericordia? ¿Hay misericordia todavía? Se está preguntando Yosef. Mas no pudieron sus hermanos responderle, ya que se turbaron ante su presencia. Dijo Yosef a su hermano, acercaos ahora hasta mí. Y ellos se acercaron, y dijo él, yo soy Yosef, vuestro hermano, el que habéis vendido a Egipto. El Zohar nos dice que el secreto que está detrás de este acercamiento, los hermanos hacia él, es que él les mostró la señal del pacto, la circuncisión. Acuérdense que en la época antigua los que estaban circuncidados eran los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, ¿sí? Entonces él les muestra el fondo la circuncisión para que ellos vean que él era uno de ellos, ¿sí? Y dice, más ahora no os entristezcáis, ni se encienda vuestro furor contra vosotros mismos. Es decir, no se enojen ustedes mismos por el mal que me hicieron a mí, porque me habéis vendido a este lugar, ya que para sustento me ha enviado Elohim ante vosotros. Joseph, ¿qué es lo que hace? Perdona y les quita a través del perdón, que es el amor llevado a la práctica, el peso de la acusación que ellos habrían tenido por causa del Satán. Si yo se hubiera querido juicio sobre los hermanos y no los perdona, ellos habrían recibido la acusación del Satán. Así se habría manifestado el juicio sobre ellos por el mal que hicieron. Pero ¿qué hace Joseph? Se adelanta a esa situación y los perdona y le dice, no se entristezcan, no se enojen con ustedes mismos por lo que hicieron, o sea, en el fondo, perdónense ustedes mismos, ¿ya? Porque en el fondo Dios fue todo un plan de Dios para mandarme acá antes de ustedes para sostenerlos. Pues ya son 2 los años de hambre en medio de la tierra, más aún no son 5 los años en los que no habrá ni arada ni siega. Acuérdense que son 7 años de abundancia primero, ese es el sueño del faraón de las 7 vacas gordas y las 7 espigas maravillosas, y después son 7 años de hambruna, que son las vacas flacas que se comen las vacas gordas y son las espigas en el fondo feas, horribles, que en el fondo destrozan todo. Quedaban 7 años, todavía habían pasado 2 de los 7 años de hambruna, quedan 5. Entonces Dios se le dice, más me ha enviado Elohim, ¿ya? Más me ha enviado Elohim ante vosotros para preservar a vosotros remanente en la tierra y para sustentarlos, para una gran salvación. Y ahora no sois vosotros los que me habéis enviado aquí, sino Elohim. Les quita todo el peso y lo considera todo un plan de Dios. Fíjense lo que hace Yosef. Yosef no solamente salva a los hermanos al perdonarlo, él se quita el peso también de encima, él también en el fondo otorga el perdón, ¿sí? No se queda atrapado en el tema de víctima, pero además unifica, se hace uno con Dios, porque esos 13 años de juicio lejos de su familia, él los toma como esa oscuridad que él vive, él la da vuelta en luz, porque él se da cuenta el plan de Dios, que Dios lo tuvo que mandar de esa forma para que él revelara toda esa luz y hubiera alimento suficiente para sostener a todo el mundo en la antigüedad. Cuando estamos diciendo que hay hambre en la tierra, que estamos diciendo que iba a haber hambre en toda esa zona del Medio Oriente, ¿ya? Y Joseph estaba sosteniendo eso con toda la abundancia de los 7 años, ¿producto de qué? De él, de su trabajo espiritual. Entonces llegó a Egipto producto del trabajo espiritual de él. Pero también llegaron los 7 años de hambruna, producto de los pecados de la generación, en el fondo los pecados de los egipcios. Entonces dice Joseph, y él me convirtió en padre para Faraón, para Paró, y señor para toda su corte y gobernante en toda la tierra de Egipto. Es decir, Dios me hizo en el fondo gobernante de toda la tierra de Egipto para este efecto. Le dice a los hermanos, apresuraos y ascender hacia mi padre. De nuevo, fíjense en las palabras. Ascender, es decir, asciendan, los hermanos están a un nivel más bajo que Jacob, que representa la columna central, dicen, vuelvan a mi padre, es decir, retornen a Jacob, asciendan hacia la misericordia, asciendan hacia la verdad. Y habréis de decirle, así ha dicho tu hijo Yosef, me ha convertido Elohim, Dios, en Señor para todo Egipto. Descienda hacia mí y no te detengas, y te sentarás en la tierra de Goshen, que era la mejor tierra. Ya, eso es como, no sé cuál será el mejor distrito ahí en Florida donde ustedes estén viviendo, pero en el fondo es la tierra de Goshen, era la más fértil, la más verde, estaba llena del fondo de canales de agua, del Nilo, etcétera. Y estarás cercano a mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tu ganado vacuno y todo lo que tú poseas. Te proveeré sustento a ti allí. ¿Qué quiere decir eso? De nuevo, baja
te voy a sostener, te voy a sustentar acá abajo, ¿sí? Porque hay hambre en la tierra, ¿por qué? Porque no hay bendiciones. ¿Dónde está la luz? Está en forma de juicio acá abajo. Baja y ayuda en el fondo a transformar toda esta oscuridad, ¿sí? Todos estos juicios, en el fondo en bendiciones, en cosas buenas, en bien. Pues aún restan 5 años de hambre. No sea que te empobrezcas tú y tu casa y todo lo que tú posees. Es decir, si tú no bajas, si tú no desciendes, no haces el censo espiritual para transformar este proceso de oscuridad en luz, puede que te llegue a empobrecer. ¿Por qué? Porque el Malhut que está arriba tuyo está sin bendiciones, está sin luz, producto de los pecados de la generación. Y he aquí que vuestros propios ojos, ¿qué son los ojos? Los ojos son la sabiduría, Jochma, ¿no es cierto? Cerebro derecho, se proyecta la sabiduría a través de los ojos. Están viendo, así con los ojos de mi hermano Binyamin, que mi propia boca, la boca es Malhut, es la que habla a vosotros. ¿Qué es Malhut? Malhut es la Shekinah, ¿sí? La boca representa la vasija que está revelando toda esta luz, está revelando toda esta luz. Es decir, en el fondo él está diciendo, es la Shekinah la que está hablando, ¿sí? Por mi propia boca. Habréis de relatar a mi padre toda mi gloria en Egipto. De nuevo, ¿cuál es la gloria de Dios? La Shekinah, Malhut. Y esa es la gloria que tiene Joseph por haber sido un justo, por haber sido virtuoso. Y todo lo que habéis visto, apresuraos y haced descender a mi padre aquí. Se echó sobre el cuello de Binyamin, su hermano, y lloró. Binyamin lloró sobre su cuello. Él besó a todos sus hermanos, de nuevo, el amor llevado a la práctica, a través del perdón, y lloró sobre ellos. Después de esto hablaron sus hermanos con él. ¿Ya? Y aquí tenemos este reencuentro familiar en el fondo de Yosef con sus hermanos. Entonces, llevemos esto a nuestro modelo del árbol de la vida. Y está escrito para Yosef, ¿no es cierto? Cuando Joseph hace todo esto y el faraón escucha todo esto, el faraón emana un par de decretos y dice lo siguiente en la Torá. Este es el faraón hablando. Tomad a vuestro padre y a las personas de vuestras casas y venid a mí. Es decir, el faraón toma tu puesto, a tu padre. Tu padre Jacob representa la misericordia, la verdad, en el fondo, toda esta luz de la belleza, que descienda acá a Egipto, acá abajo, donde está el cuerpo, ¿sí? Y como le dice la grosura de la tierra, pero que vuestros ojos no experimenten lástima por vuestros enseres, por las cosas que tú tenías arriba, ya que lo mejor de toda la tierra de Egipto para vosotros eso es lo que está diciendo el faraón. No te preocupes por lo que tú vas a soltar arriba, porque lo mejor de acá abajo, o sea, toda esta luz que está acá abajo, atrapada, como oscuridad, como juicio, todo esto va a ser lo mejor para ti. Ya eso es lo que está diciendo a Jacob y a su familia. ¿Ya? ¿Por qué? Por el fondo, por el trabajo del justo, por el trabajo de José. Entonces, ¿qué significa eso? Si ustedes se fijan, cuando se desciende y se toma conciencia que uno está haciendo este trabajo, dar vuelta a esta oscuridad en luz, estamos elevando aguas femeninas y por lo tanto estamos conectando en esa elevación con el arrepentimiento, ¿sí? Estamos conectándonos con el retorno de Dios. Aunque estemos acá en lo más bajo, que es Egipto, en el cuerpo físico, ¿sí? Estamos elevando bendiciones al Creador, lo estamos agradeciendo, que lo hizo Joseph para poder perdonar. Y como estamos elevando bendiciones, estamos dando bendiciones, ¿qué ocurre? Se genera el nombre de Dios, cuyo atributo es la misericordia en nuestra alma, que es Yud He Vav He, y eso es como un interruptor. Es como si ustedes apretaran unos switch, ¿no es cierto?, por donde va a pasar la luz. ¿Cuál? La luz que en el fondo nos otorga las bendiciones a nosotros, ¿sí? Que son las aguas masculinas que descienden, son esta luz del infinito que desciende. ¿Por qué? Porque el dar de abajo se igualó con el dar de arriba, el dar de Dios. Veamos el secreto. El nombre de Dios, la abundancia, que nos conecta con la abundancia, el nombre 45 de los sentidos nombre de Dios. Y el cabalista medieval Abraham Abulafi nos enseñó que se pronuncia, en el fondo, con la primera sílaba de cada letra. Esta es la letra Samej, ¿ya? Ahí está la Samej, que vale, su gematría es 60. Entonces, esta es la letra Aleph, ¿sí? El hebreo se lee de nuevo de derecha a izquierda, que es la primera letra del alfabeto hebreo, vale 1. Y esta es la letra Lamed, ¿sí? Cuya gematría es 30. Entonces tenemos Samej, Aleph, Lamed. Samej, Aleph, Lamed. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Con la primera sílaba. Sa, A, La. Así se pronuncia este nombre. Es como sal, ¿ya? Y la sal era el dinero en la antigüedad, era el medio del fondo de trueque de la antigüedad. ¿Su gematría cuánto es? 91. Ese es su peso espiritual. Este nombre nos conecta con la abundancia. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo comienzo a mirar el nombre, puedo aprender muchas cosas porque las letras son vasijas de conciencia divina. Antes de entrar en todo el tema de la gematría, fíjense, la letra Samej
significa, en el fondo, sostener, ya sostiene. Como ustedes que están sosteniendo, el justo sostiene al mundo, ¿sí? Porque le otorga las bendiciones al mundo. Acuérdense que la gran bodega que recibe toda luz, por el único objetivo de otorgársela a Malhut. El justo sostiene al mundo. La letra Samej es el sostén espiritual de todos nosotros. Dios nos sostiene para que no a pesar de que caemos, para que no caigamos más. Es lo que nos sostiene, ¿sí? Esa es la Samej. Cierra, al ser un círculo, cierra y nos sostiene. La Aleph, que es la primera letra, representa en el fondo la misericordia suprema de Dios, su unicidad. ¿Ya? Nos conecta con su unicidad, con que Dios es uno y con el aspecto del líder. Tenemos que ser el líder de nuestras vidas. Por eso está acá el nombre Elohim. Elohim está acá, ¿cierto? Que es en el fondo cuando Dios dice, Elohim me puso a mí como gobernante de Egipto. Todo esto que pasó lo hizo Elohim, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pudiera sostenerlos a ustedes y ustedes no perecieran en la tierra. La Lamed, que es la última letra de este nombre, es lo que se llama en Kabbalah la torre de Elohim, la torre de Elohim, que es la letra más alta del alfabeto hebreo. Si ustedes se fijan, la letra más alta, la que penetra por arriba de los cielos, ¿cuál es? La Lamed. No hay ninguna que sea tan alta como la Lamed, ¿sí? Por eso es la torre de Elohim, que es la conexión a dónde? A Binah, donde está la abundancia, donde está el entendimiento, pero también donde está la Teshuvah. ¿Qué te dice el rey Salomón en Proverbios, en Mishlei 18:10? Te dice, torre de fortaleza es el nombre de Hashem, y a ella corre el justo, en el fondo Yesod, en este caso Joseph, a ella corre el justo y será fortalecido, estará a salvo, ahí en la torre, ¿cuál? Cuando se conecta a Binah, ¿sí? Por eso es torre de Elohim. Acá tenemos en esta foto, en Jerusalén, esta es la torre, en el fondo, en la ciudad de David, está la torre de David, ¿sí? Entonces, yo tomo las letras y las miro y me doy cuenta de que la Samej significa sostiene, ¿no es cierto? Pero estas dos letras juntas me escriben el nombre de Dios, El, que es el nombre que corresponde a la sefirá de Gesed, de bondad, de amor, ¿sí? Ese es el nombre el nombre que termina la mayor cantidad de nombres de ángeles, Mijael, Gabriel, Nuriel, Rafael, eh, etcétera, Israel, ¿sí? Es el nombre el nombre de Dios que está conectado con el amor, ¿sí? Con la bondad. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo, Dios sostiene, ¿por medio de qué? Del amor. Dios sostiene por medio del amor. Entonces, ¿cuál es la igualdad de forma? ¿Ya? Porque esto es importante. Si Dios sostiene por medio del amor, ¿cuál es la igualdad de forma que tengo que hacer yo para conectar con eso, para conectar con ese nombre que me va a traer abundancia, para que Dios me sostenga, me sustente? Bueno, la igualdad de forma tiene que ser que yo abajo, yo tengo que sostener, yo sostengo. ¿A quién? Se pueden preguntar ustedes. Bueno, veamos qué nos dice la Torá. En Vayikra, que es Levítico 9:7, dice la Torá, dijo Moshe a Aarón, acércate al altar y prepara tu hatat. Hatat es la ofrenda de pecado. Y tu holocausto, es el sacrificio, ¿no es cierto? Y ofrece expiación por ti y por el pueblo. Y prepara el sacrificio del pueblo y ofrece expiación por ellos como ha prescrito Hashem, que es Dios. ¿Qué está diciendo? Haz primero expiación por ti y después por los demás. Límpiate tú primero para que no ensucies y limpies a los demás. ¿Sí? Ofrece expiación primero por ti y después por el pueblo. Eso quiere decir sostener. Primero yo me tengo que amar, ¿sí? Primero tengo que amar a mi alma, me tengo que amar para después amar a los demás. ¿Dónde tenemos otro ejemplo de esto? En Levítico también, 19:18, cuando dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem, Dios. De nuevo, y amarás a tu prójimo, amarás a los demás, ¿cómo? Como a ti mismo. Aquí es como si fuera un signo de igualdad. Tú te amas a ti mismo y eso es igual a amar a los demás. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. De nuevo, primero ofrece expiación por ti, purifícate tú para que después puedas purificar a los demás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios sostiene por medio del amor, ¿sí? Dios nos sostiene por medio del amor. Yo me tengo que hacer igualdad de forma sosteniéndome a mí mismo, que significa sostener al alma, primero a nuestra alma. ¿Cómo? Haciendo expiación primero para mí y después para los demás. Amándome primero yo
para poder amar a los demás. Me tengo que amar. Amar significa que soltamos esos eslabones que vimos al principio, ¿sí? Y acá de nuevo volvemos a nuestro esquema donde tenemos a Dios con una brecha infinita. Consultamos el cuerpo físico y esa brecha se cierra por el alma. Cuando me elevo. Cuando me elevo yo acá abajo, elevo a mi alma y la acerco a Dios. Ese es el retorno. Estoy retornando a la luz, estoy retornando a Dios. Eso es Teshuvah, ¿sí? Y ahí tenemos la Sefirot con sus respectivos nombres y sus atributos. Y como yo me elevo, con lo primero que me conecto es con la Shekinah, con la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Cuéntale a mi Padre de mi gloria acá en Egipto, de mi fe, de cómo yo me conecté acá abajo, de la rectitud con que yo me manejé acá abajo. ¿Sí? Porque eso, ¿qué es lo que hace? Son todas las acciones que me van a despertar al Rey. Me van a despertar al fondo a la Torá, a la Torá escrita, me van a despertar a Kadosh Baruj Hu. Este es el despertar de abajo, del femenino al masculino. ¿Para qué? Para que mis emociones estén alineadas, ¿sí? De tal manera que haya bendición. Estos dos, masculino y femenino celestial, se están uniendo para que pueda haber bendición acá abajo. ¿Ya? Eso me conecta con la luz que ilumina todo el alma, porque como estos están unidos, forman como una especie de carroza o trono para que se asienten estas luces que son las más elevadas del alma. Si estos dos no están unidos, no se pueden posar estas luces. Lo mismo que en una vela. La llama de una vela, que es blanca, correspondiendo al masculino, y abajo es azul, negra o roja, cambia en el fondo, pero es azul, negra o roja, es el femenino. Y esa llama no se puede posar a menos que haya una mecha. Si no hay mecha, no puede haber llama. Lo mismo acá, la mecha es el cuerpo, pero este cuerpo que se está unificando, está uniendo por su medio de sus acciones al femenino con el masculino, ¿para qué? Para que reciba la luz de lo más alto. Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y ahí está la abundancia. ¿Sí? Y ese es el deseo con el cual tenemos que conectar para ser encontrados en forma con Dios. Entonces, si ustedes se fijan, la Lamed que cierra este nombre de Dios, ¿sí? Que cierra este nombre que se llama Saala, que nos conecta con la abundancia y nos lleva desde lo más abajo, acá en el cuerpo en Egipto, a la tierra prometida, a lo más alto, que en el fondo es obviamente, el jardín del Edén, para que usted pueda tener una idea, o el fondo, que es Binah, donde está la abundancia. La Lamed, que es la torre de Elohim, nos lleva desde lo más bajo a lo más alto. ¿Y cómo se llama eso? Teshuvah. De nuevo, la Teshuvah es lo que cierra este nombre para conectar con la abundancia. Ustedes quieren la abundancia, que es un atributo de Binah, es una luz de Binah, bueno, tienen que conectar con Teshuvah, que es lo que va a ser igualdad de forma. ¿Para qué? Para que quieran recibir la abundancia. Y ahí tienen fondo Yesod sosteniendo a la tierra, el fondo Yosef sosteniendo a todo el mundo de la antigüedad, sosteniendo a sus familiares y a todo el mundo de la antigüedad. Ahí está la Samech, que es esta gran bodega que está sosteniendo todo. Está la Aleph, que es esta misericordia suprema que está conectando con Dios, ¿no es cierto? Y está la Lamed, ¿sí? Sa, A, La. Así es como ustedes conectan con la abundancia. Primero, haciendo expiación para limpiar sus canales, limpiar sus sefirot, por usted y después por los demás, por su familia, por sus hijos, por otras personas. Porque ahí estás cumpliendo, te amarás a ti mismo como a tu prójimo. ¿Sí? Que es lo que manda Dios. Y que te está pidiendo es, no te vengarás ni guardarás rencor. Es decir, suelta esos eslabones que tienen aprisionados. Y el secreto de esto es que en el fondo, Akadosh Baruj Hu, que es este árbol de la vida, el sol, ¿no es cierto? Que está acá, esta luz dorada, ¿no es cierto? El nombre que está acá metido, acá en el medio, es Yud-Heh-Vav-Hei, que es el nombre inefable de Dios, que es el tetragramatón, cuya gematría es 26 y su atributo es la misericordia. Por lo tanto, cuando estoy despertando, el fondo, al masculino celestial, que es el árbol de la vida, es la palabra escrita, ¿no es cierto? Estoy despertando, en el fondo, todas estas emociones en mi corazón. Estoy conectando el nombre de Dios, Yud-Heh-Vav-Hei, que es la misericordia. Estoy conectando con Jacob, ¿sí? Y el femenino, que es Malhut, que en el fondo la Shekinah, claro de Dios, está identificado por el nombre de Dios Adonai, ¿ya? Que es un juicio endulzado. ¿Por qué está endulzado? Si ustedes toman estas letras, en hebreo, esta es la letra Dalet, la Nun y la Yud, y las permutan, y ponen Dalet, Yud y Nun, va a escribir la palabra Din. Din es juicio en hebreo, ¿sí? Pero como está la Aleph, y la Aleph representa la misericordia suprema, la Aleph, esta misericordia, endulza este juicio. Ese es el nombre de Adonai, es un juicio endulzado. Por lo tanto, se une la misericordia con un juicio endulzado, un juicio que tú puedes recibir para enderezarte y avanzar.
y además la misericordia. Y eso, cuando yo lo uno, esas dos luces en mi alma, tengo 91. Y ¿con qué estoy conectando? Con la abundancia. El nombre de Dios que me conecta con la abundancia. Sahala, que también tiene un peso 91. ¿Y qué decimos cuando tenemos todo esto conectado? Amén, que también tiene un peso 91. La Aleph vale 1, la Mem vale 40 y la Nun 50. Amén. Estoy cerrando el proceso. ¿Sí? Estoy conectando con la abundancia. Tengo todo esto conectado en mi alma. Y esa es nuestra clase de hoy día. Espero que les haya gustado y por favor, díganme en el fondo si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Buenísimo, teacher, me encantó la clase, buenísimo. Qué bueno, qué Muchas bueno, qué gracias. bueno. Muchas gracias. Cuéntame ahí en la fundación. ¿Qué Catalina, significa la túnica de José? la túnica de José se la dio Jacob. Y No se le la di- oigo. La túnica de Yosef se la dio Jacob, se la hizo Jacob. Ajá. Y significa Malhut, es la luz de Malhut, es la Shekinah. Es igual que cuando los hombres se ponen el manto para rezar, ¿sí? ¿Qué se están haciendo? Se están cubriendo. ¿Se están cubriendo con qué? Con la luz de la Shekinah. Eso representa la túnica de Jacob. Que en el fondo, ¿cuál era? Mm, Era el fondo, él tenía el reino, ¿sí? Él tenía el reino. Por eso sus hermanos le tenían tanta envidia, ¿sí? Porque Jacob le había dado en el fondo a la Shekinah, le había dado el reino. Y por eso la destruyen, rompen la túnica, para quitarle el fondo del reino a Yosef. ¿Y qué hace Dios? Lo nombra virrey de Egipto. O sea, lo pone por sobre todo. Cumple los sueños de Yosef. Acuérdate que todo esto comienza porque Yosef comienza a tener unos sueños donde él predice que sí, sus hermanos en el fondo van a rendirle respetos y se van a inclinar hacia él como un gobernante, y eso hace que los hermanos lo detesten más aún, ¿ya? Y por eso va aumentando claro. ese odio a los hermanos, esa envidia a los hermanos. Entonces ellos rasgan la túnica cuando lo venden para crear toda esta situación, pero eso no era el plan de Dios, y Dios, ¿qué es lo que hace? Lo termina igual nombrando, a pesar de esa acción que hicieron los hermanos para tratar de impedir eso, lo termina nombrando virrey de Egipto, y ellos tienen que descender por alimento, porque no tenían luz. Cuando están descendiendo por alimento, significa que no tenían luz. ¿A dónde? Al que tenía la luz. ¿Quién tenía la luz? Joseph. Joseph, claro. Wow. Producto de su trabajo espiritual. Ahí. Entonces, por eso es tan importante Gracias. trabajar por nuestra luz. Gracias. Ok. Buenísimo, teacher. Una preguntita, Henry. ¿Tú me vas a ayudar hoy a ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? No, teacher, muchas gracias, me encantó. Después me pasan en YouTube que lo revisamos de vuelta, ¿ok? Vale, súper. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Ay. Chao a todos. Chao, teacher, gracias, bye.